Vamos a hablar hoy de científicos desdeñados. Desdeñados y acertados en sus postulaciones. En todo caso, sería más correcto decir que se trata de científicos cuyo acierto no fue reconocido sino tardíamente. Son gente que ha postulado teorías válidas o por lo menos todavía hoy consideradas certeras y que fueron menospreciados por sus contemporáneos. Primero del catálogo fue es el señor Robert Meyer, que en 1842 descubrió el primer principio de la termodinámica. Él supo, ya veremos cómo, o quizá no veremos cómo, porque en realidad ni siquiera él supo cómo, la forma en que se establecía la equivalencia entre trabajo mecánico y calor. Es decir, la posibilidad de que el uno se transforme en el otro. Digamos que notó cómo se daba el principio de conservación de la energía, este amigo Robert Meyer. Meyer, que era hijo de un farmacéutico, lo cual le otorgaba una cierta ventaja sobre el resto de los mortales, aunque no sé bien cuál, había estudiado medicina en la Universidad de Tubinga y se empleó como médico en el buque de guerra Java de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. El barco, con una tripulación de 28 hombres, se dirigía a Yakarta. Durante la travesía, que había empezado en 1840, Meyer tuvo poco trabajo y decidió dedicarse a observar y tomar nota acerca de algunos fenómenos naturales. Y observó algo impresionante. Descubrió que el agua, no me gusta nunca eso que dice el hecho de que, ¿no? Tan feo. Descubrió que el agua de las olas era más cálida que el agua del mar en calma. Y se preguntó por el motivo. Se preguntó por qué, sería mejor, ¿no? Bueno, resolvió el problema enunciando el principio fundamental de la termodinámica, ahí nomás en la cubierta. Bueno, no habrá sido así, ¿no? El tipo se pregunta, es ridículo esto, ¿no? El tipo se pregunta, descubre que el mar agitado está más caliente que el mar en calma. Se pregunta por qué y descubre que está en un problema y entonces para resolverlo, presionado quizá por los amigos o por los mails que le mandaban desde Montevideo, enuncia el principio fundamental de la termodinámica, probablemente en voz alta. Pensó, esto fue lo que hizo, pensó, no enunció nada, pensó que la única causa que podía explicar el aumento de temperatura del agua, cuando estaba en movimiento, era la agitación mecánica que produce el viento en las moléculas que la componen. Si aquello era cierto, cabía suponer una equivalencia entre el calor y actividad mecánica. Y esa suposición podía utilizarse como principio para los cálculos de la producción de calor. Y el razonamiento era correcto, pero expuesto que lo hubo en un artículo de febrero de 1841, este artículo fue rechazado por Johann Poggendorff, director de una de las revistas de física más importantes de la época. No debía ser muy importante, de cualquier modo, porque las revistas de física nunca son muy importantes. En cambio son importantes las revistas de Fóbal, de Bailongo, como correcto. Sí. ¿A qué gente le vas a vender una revista de física? Bien, pero bueno, eran importantes de todos modos, en otro sentido, en el correcto. Parece que los razonamientos de Meyer se basaban en intuiciones teóricas, a veces muy vagas, que no podía someter a verificaciones experimentales. La Academia de Ciencias de París, a la que Meyer envió en 1846 otro artículo, ni se molestó en contestarle. Otras instituciones, como las academias de Viena y München, archivaban sus envíos sin acusar recibo. La bronca de Meyer se volvió desesperación cuando se enteró, tiempo después, de las ponencias de Prescott-Joule. No, sería Joule, el del... Hay una medida, ¿no? Sí. Este es Prescott-Joule, un cervecero inglés, metido a físico.
Joule agitaba agua y mercurio con unas ruedas de paletas y medía la energía invertida por las ruedas y el aumento de temperatura en el líquido. En todos los casos investigados, Joule medía la energía consumida y el calor generado. Bueno, el caso es que Joule estaba convencido de que una cantidad dada de energía de cualquier tipo producía siempre la misma cantidad de calor. Esto en 1847, pero un par de años antes ya lo había pensado nuestro querido amigo Meyer. Entonces, naturalmente, trató de recordar a todos que esos mismos experimentos de Joule los había hecho él unos años antes. Pero nadie lo oyó y hasta incluso fue acusado de perjudicar el enorme descubrimiento de Joule. La desesperación de Meyer fue tal que se tiró por una ventana. ¿Qué es lo que hace cualquiera que, habiendo descubierto el principio de termodinámica, vea cómo su descubrimiento es enunciado posteriormente por otro científico que reclama el prestigio al que uno se hace acreedor en estos casos? Pues bien, cualquiera en el caso de Meyer se tira por la ventana. Meyer entonces se tiró por la ventana, pero no se mató. ¿Acaso por tratarse de una ventana de los pisos inferiores? Pero maltrecho fue llevado a un manicomio, que es donde llevan a aquellos que enuncian como propios descubrimientos ya publicados por otro. Y allí vivió 10 años. Salió del manicomio no completamente curado, pero salió. Vivió oscuramente algunos años más. Y murió en 1878. Unos días antes de morir le ofrecieron un homenaje público al que asistieron algunos funcionarios. La verdad es que Robert Meyer no entendía nada de lo que sucedía a su alrededor porque estaba bastante pirucho, ¿no? Dicen que su desaparición en tan penosas condiciones favoreció un reconocimiento póstumo que llevó adelante Helmholtz, que escribió: un ingenio despierto y reflexivo como era el de Meyer puede formular verdades generales a partir de un material escaso y lleno de lagunas, etcétera, etcétera, escribió Helmholtz cuando ya el pobre Meyer ya había muerto y no estaba para homenajes. Otro caso. Así que este perdió. Ahora todos sabemos que Meyer formuló en 1842 lo mismo que Joule publicó en el 47, pero pobre Meyer, ya se había vuelto loco. Segundo caso. Este es interesante, ¿no? Porque en verdad costó mucho convencer a la comunidad científica de que los meteoritos eran objetos procedentes del espacio. Antes no se creía eso, hasta no hace mucho. Aristóteles había afirmado que un meteorito caído en Egospótamos era solo un objeto elevado por el viento quién sabe dónde y luego transportado a ese lugar. Esa es la idea de los meteoritos que tenía Aristóteles. Era una piedra que el viento levantaba y que después por ahí se caía. A lo mejor tiene que ver con eso el antiguo nombre de los meteoritos, un nombre que ya no se usa, pero que yo alcancé a verlo publicado en algunos libros muy viejos, que es aerolito. Y tiene más sentido si se considera la idea que Aristóteles tenía de ellos. El caso es que en 1803 cayó sobre una región de Francia una lluvia de meteoritos y el científico Jean-Baptiste Biot recibió de la Academia de Ciencias de París el encargo de estudiarlos. Dice, vaya, Jean-Baptiste, dice, vaya y estúdiese los meteoritos. Aún por esos tiempos se descartó la caída a la Tierra de objetos procedentes del espacio. Ni siquiera los datos empíricos que brindaban las crónicas sirvieron como dato para pensar en la caída de materia espacial. Parece, por ejemplo, que el 7 de noviembre de 1492, en la Alsacia, en presencia incluso del emperador Maximiliano,
y de toda la corte, se habían estrellado en el campo una lluvia de meteoritos. Y en el suroeste de Francia, en 1790, había pasado lo mismo. Y se lo consideró un fenómeno físico único e irrepetible que venía a poner en duda lo propuesto por Aristóteles, porque costaba creer que tantos meteoritos hubieran sido todos levantados por el viento y arrojados en esa región. La primera persona que defendió la posibilidad de la caída a la Tierra de metales y minerales procedentes del espacio fue recién en 1875, fíjense ustedes. Franz Guzmann, un jesuita y profesor de Historia Natural de la Universidad de Viena. Guzmann, que era geólogo, había escrito un libro llamado Lithophylacium Miticianum, y en un capítulo planteaba la hipótesis de un bombardeo celestial producto de desperfectos cósmicos y gravedades terrestres. Pero nadie hasta principios del siglo XX le dio bolilla. Su libro, que había sido enviado a todas las universidades europeas, era persistentemente rechazado por rectores y bibliotecarios que lo devolvían a su dueño. Franz Guzmann quemó los ejemplares finalmente, se cansó de mandarlos, quemó todos, y ante semejante intolerancia científica se dedicó a estudios religiosos hasta su muerte. Fíjese usted, ¿eh? Ahora bien sabemos, ¿pero que los meteoritos caen del espacio? Sí, claro. Yo no lo sabía. Que usted estaba más de acuerdo con la formulación aristotélica. Sí, yo creía que los remontaba el viento y que caían, o que los chicos, ¿vio? Se arrojaban. Que era una maldad de los chicos. Claro, yo cada vez que veo caer una piedra siempre son los chicos. Fue un pibe. Claro. Bueno, el último desdichado al que nos referiremos fue Gregor Mendel. En el año 1900, 3 científicos llegaron a una encrucijada de la investigación, cada uno de ellos. Estaban investigando la misma cosa. Eran las reglas que gobiernan la herencia de los caracteres físicos. Y se habían encajado cada uno por su lado. Estos 3 científicos eran Hugo de Vries, Carl Correns y Erich Schermak. Cuando se enteraron de la vecindad de sus teorías, cada uno de ellos se enteró de lo que venían haciendo los otros, hicieron un enorme esfuerzo espiritual y se juntaron para compartir el descubrimiento. Pero mientras estudiaban, se encontraron con que un escondido artículo de un tal Gregor Johann Mendel, de 35 años antes, de 1865, presentaba observaciones que los 3 científicos se disponían a exponer como propias. Finalmente los 3 tomaron una decisión. Abandonaron toda pretensión de originalidad y llamaron la atención sobre el descubrimiento de Mendel. Mendel había nacido en 1822, fue abad en el monasterio de agustinos de Brünn, en Checoslovaquia. Mendel parece que era un buen jardinero, y desde 1857 y durante 8 años se dedicó a cultivar unos garbanzos. Con gran cuidado autopolinizó varias plantas y buscó que las semillas obtenidas heredasen solo las características, según decía, de uno de los padres. Bueno, fue estudiando sucesivas generaciones de poroto, de arveja, de garbanzo, qué sé yo. Y comprobó que si plantaba semillas de guisantes enanos, solo crecían guisantes enanos. Y las semillas producidas por esta segunda generación también daban guisantes enanos exclusivamente. Luego de varias cruzas entre plantas grandes y enanas, encontró en las semillas híbridas ambas características. Pero merced a la estadística, comprobó cuál de esas características aparecía más veces. Y las plantas de tamaño grande eran dominantes y el enanismo era recesivo. Digamos que aunque no visible, seguía estando allí el enanismo y aparecía por ahí en alguna otra generación. Mendel descubrió así su primera ley de la herencia, pero no logró que ningún científico importante se interesara en su trabajo. Publicó su artículo en el diario local, pero nadie le prestó atención, imagínese. Justo había salido campeón el Inter de Bratislava.
pasó inadvertido durante 35 años, que es pasar, hasta que estos 3 investigadores que nombramos al principio encontraron aquella publicación. Mendel murió en 1884 y en sus últimos años solo se dedicaba a trabajar en su huerta con tomates regulares, sin hacer ninguna clase de experimento. Estos son los 3 casos que tenemos hoy, que dan lugar a una superstición interesante y graciosa. La gente cree que siempre es así, que todos los científicos que hacen un descubrimiento importante son rechazados. Muchas veces es así, especialmente cuando estos descubrimientos son de un orden heterodoxo, que vienen a poner en tela de juicio conocimientos que se tenían por ciertos y que al final no lo eran, ¿no? La heterodoxia es lo que suele acarrear grandes inconvenientes. La otra superstición es que todos los descubrimientos se hacen por casualidad. El tipo que descubrió la soda estaba tratando de encontrar otra cosa, el del papel secante se olvidó de ponerle no sé qué goma al papel, el de la teoría de la relatividad, parece que Einstein se sentó arriba de un lápiz y en la silla quedó escrito no sé qué cálculo que vino a darle la pista definitiva para su teoría especial de la relatividad. La verdad es que no es así. En general los descubrimientos se hacen después de mucho esfuerzo. Esto incluso el creer que los descubrimientos se hacen cuando uno busca en verdad otra cosa ha llevado a un método científico que consiste en buscar efectivamente otra cosa. Por ejemplo, buscamos una vacuna contra la gripe y para encontrarla buscamos una pintura fosforescente para los carteles nocturnos, con el resultado de encontrar finalmente una nueva goma para poner en el lado de atrás de las estampillas. No es verdad, esa clase de supersticiones que tienen además aires de sabiduría, y que algunos llaman leyes de Murphy o qué sé yo, no son sino peticiones de principio. Pero bueno, de todos modos, a estos científicos y a todos los heterodoxos que han sufrido, no cabe otra cosa que homenajearlos con la dedicatoria central de esta, o con la dedicatoria general de esta pequeña monografía, que se hace particular con la mención del que más nos gusta de todos, que no sé cuál es todavía, y el loco, ¿no? El pobre Guzmán, que se tuvo que tirar por una ventana. Meyer. Meyer me parece que era ese, o ¿no era el primero? ¿No fue Guzmán? No, es Meyer. No, Guzmán fue el del libro sobre los meteoritos. Sí, Meyer, el que se tuvo que tirar por una ventana después de recitar en voz alta sobre la cubierta de un barco el primer principio de la termodinámica. Hemos buscado numerosos tangos sobre la heterodoxia. La heterodoxia tampoco es en sí misma una virtud. De todos modos, en todos los órdenes, el artista heterodoxo, el científico heterodoxo, es más interesante que el que anda siempre en terreno seguro, ¿no? Descubriendo lo que ya otros habían descubierto. Aquel que siempre revuelve en la misma valija, en que encuentra 18 veces su cepillo de dientes y que cada una de las 18 veces se sorprende. Lo que quiero decir es que algunas clases de heterodoxia son tiros en la noche. Pero bueno, hemos buscado tangos y canciones criollas sobre heterodoxia y las hemos encontrado.
Hemos buscado también sobre científicos no reconocidos, Bilonga del físico no reconocido. No lo encontramos. Debe haber, pero son milongas no reconocidas tampoco. Que no son grabadas, ¿no? Y hemos buscado sobre mala suerte, que finalmente existe la mala fortuna, la desdicha, de no encontrar comprensión. Y ahí hemos encontrado esta bella canción criolla que se llama Mala Suerte, y que me parece que está muy bien. La canta Carlos Gardel, dedicada a los científicos amigos que han descubierto cuadraturas de círculos e inmortalidades de cangrejos y sin embargo han sido rechazados por las distintas universidades. Adelante, don Carlos.